Hola, yo soy Pamela Rodríguez y les estaré desarrollando los temas de la globalización y economía en Latinoamérica y el neoliberalismo político y económico en Latinoamérica. Hola, mi nombre es Caribel Herrera, número 12 de tercero B de secundaria, y yo voy a estar hablando sobre los temas el G8 y el G20, la crisis del siglo XXI y los cambios culturales y artísticos de América Latina. Hola, yo soy Amelia Rojas Rivera, número 29 de tercero B de secundaria, y voy a estar hablando en este trabajo sobre la sociedad industrial y consumismo en América Latina, junto con el tema de la nueva solidaridad y el papel de la ONG. Gracias. Hola, yo soy Pamela Arseno, número 1 de tercero B de secundaria, y yo voy a estar hablando sobre los temas el altermundismo y los problemas de la violencia asociada a la corrupción y narcotráfico en América Latina. La globalización y la economía en América Latina. La importancia de la globalización. La globalización es sumamente importante, ya que gracias a ella, la frontera entre países y las diferencias poco a poco se desvanecen hasta no dejar rastro, así estableciendo una alianza para unificar diversas partes del planeta desde un punto de vista económico, con contratos comerciales e incluso desde una posición política, como por ejemplo la Unión Europea. Aportes de la globalización hasta nuestros días. Esta ha facilitado la apertura de los mercados de intereses y capitales que suponen con el fin de las barreras comerciales y facilita la capacidad de resolver necesidades económicas que actores locales no han conseguido satisfacer. La globalización facilita las transacciones financieras y expandir los negocios que se encontraban limitados por el mercado interno hacia los mercados distantes y mercados emergentes. Historia. Es un tema que ha sido argumentado ya que se dio a extender hace mucho tiempo atrás, con el que se convierte en un concepto completamente inoperante e inútil para el análisis político, por lo que estos investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna. ¿Qué es la globalización y economía en América Latina? En la era de la globalización, el conocimiento es clave para despejar la incertidumbre y potenciar la salida hacia un crecimiento racional y sostenible. La globalización involucra inexorable integración de los mercados, desde los países y las tecnologías a un grado nunca visto. De esta manera permite a los individuos, organizaciones y países llegar lejos en el mundo más rápida, profunda y económicamente. Economía global. En ese sentido, algunos de los principios fundamentales del liberalismo económico son la libertad de acción, la defensa de iniciativa privada como proceso de rechazo a la injerencia estatal en materia económica y la idea de un trabajo como fuente de riqueza. Durante el siglo XIX, el liberalismo económico ganó terreno. El liberalismo es un principio que trajo cierta igualdad política, que sin embargo no se vio reflejada en el campo económico y social. Hoy en día suele afirmarse que el liberalismo económico camina de la palma de la mano con los principios del liberalismo político, entre los cuales están el respeto a la ley, a las libertades, el Estado de Derecho, la separación y de poderes de orden democrático. Del G8 al G20, Caribel Herrera, número 12, tercero B de secundaria. ¿Qué son el G8 y el G20? El G8 y el G20 son foros informales sin secretariado o sede permanentes, ni reconocimiento explícito en el derecho internacional. Se trata de encuentros a puerta cerrada entre las capas superiores y las burocracias de los países más poderosos. El objetivo de estos encuentros es el análisis de las situaciones políticas, económicas, globales y la búsqueda de un consenso en la toma de decisiones relativa al estado del mundo.
pero la orientación no corresponde a la defensa de un interés común mundial, sino a la de un marco de estabilidad que favorece los intereses de los países miembros y de sus aliados geopolíticos situados en Europa, Norteamérica y en Oriente. Historia. Todo empezó con un gesto amable de los países industrializados hacia las economías emergentes más importantes. En el futuro podrían tener voto en las cuestiones de política, economía y finanzas. Como consecuencia de la crisis asiática de 1977, en la Cumbre Económica Mundial de junio de 1999 en Colonia, se hizo una propuesta al respecto. Sus ministros de finanzas y los responsables de la política monetaria debían encontrarse regularmente. Pocos meses después, el 15 y el 16 de diciembre de 1999, tenía lugar en Berlín el encuentro que vio nacer al G20. En esta imagen podemos ver que todo empezó con el G7, que eran Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Estados Unidos, Italia y Japón, que luego se le unió Rusia para formar el G8, y luego se unió Turquía, la Unión Europea, Argentina, Brasil, Corea del Sur, México, China, Indonesia, Arabia Saudita, Australia, India y Sudáfrica. El G20 busca enriquecer el contenido de sus diálogos, fomentando la participación de la sociedad civil a través de los grupos de afinidad, que son foros paralelos. Cada uno de ellos se enfoca en un tema de importancia global y se reúne de una manera independiente a lo largo del año. A partir del diálogo en las diversas reuniones, cada grupo debe entregar una serie de recomendaciones a los líderes de Estado, que luego decidirán si las incluyen o no a la declaración final. En esta imagen se puede ver un ejemplo de una reunión del G20. Las presidencias del G8 y G20. En este gráfico, presenta las pasadas y futuras presidencias del G8 y 20. Por ejemplo, en el 2011 la presidencia del G20 era Francia, Cannes, y del G8 era también Francia, de Dubut. Y en 2018, por ejemplo, la del G20 era Argentina y la del G7 Canadá. Aquí se puede ver una imagen de los representantes del G8 en el 2011. El altermundismo. ¿Qué es el altermundismo? Es un movimiento heterogéneo conformado por simpatizantes de perfiles variados que proponen que la globalización y el desarrollo humano se basen en valores sociales y ambientales. Origen. Este movimiento se originó en Chiapas, México, tras el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, en donde se crean reivindicaciones del neozapatismo, la cual es una corriente político-ideológica que es promulgada por los miembros del ejército zapatista. Objetivos. Este tiene metas u objetivos, los cuales son la no violencia en la resolución de conflictos, la dignidad de las personas a través de un reparto equitativo de los recursos del mundo, la sustentabilidad ecológica. Considera que el patrimonio es común en toda la humanidad. La subsidiariedad, que promueve una democracia participativa. Solidaridad y el papel de las ONG. Las siglas no gubernamental. Las siglas Organización No Gubernamental engloban a aquellas entidades que son independientes de la administración pública, cumplen fines sociales y humanitarios y además no tienen ánimo de lucro. Algunas de las principales funciones de la ONG son impulsar sus proyectos de transformación social, promover la participación
de las personas que sean protagonistas de su propio desarrollo, fortalecer la ciudadanía para que sea conocedora de sus derechos y pueda exigirlo, trabajar con honestidad, profesionalidad, compromiso y transparencia. La nueva solidaridad. La nueva solidaridad es una tarjeta, la tarjeta solidaria. Es un instrumento que valida al portador o portadora como beneficiario de la red de protección social. Esta es otorgada por el gobierno dominicano a familias pobres o de bajos recursos, que son identificados por el censo del Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN. El neoliberalismo político y económico en América Latina. Concepto de neoliberalismo económico en América Latina. Es una corriente inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo, desde las décadas de 1970 y 1980. Proponen la eliminación de restricciones y regulaciones. En la mayoría de los casos abogan por la movilidad de capitales. Propósito del neoliberalismo económico en América Latina. En ese sentido, muchos de los principios fundamentales del neoliberalismo económico son la libertad de acción, la defensa de iniciativa privada como forma de progreso, el rechazo a la ingeniería estatal en materia económica y la idea del trabajo como fuente de riqueza. Durante el siglo XIX, el neoliberalismo económico ganó terreno. El crecimiento de los mercados y de los factores de producción impulsó a que los gobiernos influenciados en las industrializaciones comerciales e inversionistas adoptaran una serie de medidas económicas de corte liberal, como la libre circulación de productos, de capital y de trabajadores. Concepto de neoliberalismo político en América Latina. Es un sistema basado en la preeminencia de la libertad de un individuo y la protección de sus libertades civiles, como la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, entre otras, amparados entre un Estado de Derecho, en donde los individuos ejercen la soberanía mediante representantes políticos elegidos democráticamente en sistemas generales republicanos, como un régimen de separación de poderes y una clara distinción entre la Iglesia y el Estado. Existe para ser un sistema basado en la preeminencia de libertad de un individuo y la protección de sus libertades civiles, como la libertad de pensamiento. Propósito del neoliberalismo político en América Latina. El neoliberalismo político. Amelia Rojas, número 29, tercero B de secundaria. La sociedad industrial y consumista de América. Desde la cumbre de Río de Janeiro de 1992 se señaló que la eliminación del consumismo debería ser una de las tareas principales de la humanidad para el próximo siglo, pues solo así se podría salvar al planeta de la catástrofe que se avecina. Sin embargo, los primeros en sufrir las consecuencias del grave deterioro en el medio ambiente son los habitantes pobres y de los países menos desarrollados. Y esto los vemos todos los días. La sociedad industrial en América. Es el proceso en que un estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a una basada en el desarrollo industrial. La nueva Problemas de la violencia asociada con la corrupción y el narcotráfico en América Latina. Violencia. América Latina ha sido una región muy vinculada tanto a la violencia política como a la delictiva común, la cual es ejercida por el crimen organizado nacional y transnacional. Esta última es la que se ha convertido en el mayor desafío por los estados de la región. Narcotráfico. Actualmente no basta con comprobar con hechos que el narcotráfico ha infiltrado y corrompido las estructuras de la sociedad de América Latina, hasta llegar al punto de formar un narcoestado, donde se sabe que desde el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente,
pertenece al llamado cartel de los soles, pasando por los vínculos del ministro del Interior con las redes del peor flagelo del mundo de hoy. Corrupción. Primeramente, hay que aclarar que la corrupción es un problema mundial, pero se encuentra más en Latinoamérica. Este puede estar en un país tanto rico como pobre, si está en el norte o en el sur. De cualquier manera puede estar presente. Lamentablemente, en una escala de más a menos, estamos de los más afectados. La corrupción puede llegar a ser tan mala que los gobernantes pueden llegar a comprar personas que se quejan de su mal y desorganizado gobierno y abusar de ellas con tal de quedar bien. La crisis del siglo XXI. Caribel Herrera, número 12, tercero B de secundaria. La crisis. La crisis financiera mundial del final del decenio del 2000 se originó en Estados Unidos y poco tiempo después pasó a todo el mundo y en particular a México. Esta crisis es mucho más que una crisis económica o financiera. Sus consecuencias son por demás nefastas, no solamente en los países altamente industrializados, sino en todos los demás continentes. Entre los efectos macroeconómicos en América Latina se pueden citar la contracción de las exportaciones, la disminución del ingreso de capitales y de los ingresos fiscales, el deterioro de la cuenta corriente, la reducción del consumo y de las inversiones, tasas de interés más altas e inestabilidad en la tasa de cambio. Estos impactos fueron diferentes en cada país de la región. La resistencia popular y las movilizaciones sociales lograron cambios políticos alternativos y surgieron gobiernos progresistas que implementaron medidas anticrisis, en particular programas contra la pobreza, la desigualdad y el desempleo. A continuación podemos ver un gráfico en el cual se muestra la tasa de desempleo mundial entre el 2005 y el 2015. Y aquí podemos ver como, por ejemplo, en el 2005 la tasa de desempleo medida en millones era de 187,6 millones, y la cual fue bajando y en 2007 se encontraba en 169,8 millones. Pero a partir del 2008 esta fue aumentando y desde 2009 esta se mantuvo muy elevada, siempre por encima de 190 millones y sigue así hasta ahora. La desocupación afecta a los jóvenes de manera desproporcionada. Los desempleados jóvenes entre 15 a 24 años sumaron 74 millones y la tasa de desocupación juvenil 13%, más del doble de la general. La crisis en América Latina. Hacia mediados de los años 2000 se vivió en América del Sur y en menor medida en el resto de Latinoamérica un auge económico extraordinario. Por otra parte, por lo menos 8 de cada 10 países iberoamericanos del sur tuvieron en algún momento gobiernos que pudieran clasificarse en distinto grado y manera como de izquierda. De modo simultáneo a ese cambio de orientación política, arranca un gran auge económico, impulsado en alta medida por la demanda china de materias primas de la región. Para poner un ejemplo, podemos hablar de Venezuela. Venezuela hoy en día se ha convertido en una autocracia petrolera en quiebra, con un presidente notablemente incapaz y sin el carisma de los enormes recursos petroleros de Chávez. Las cosas han llegado demasiado lejos y el país sigue en caída libre. La empobrecedora inflación, que supera ya el 500% en el año, se sigue acelerando. La economía parece un pozo sin fondo. Cambios en la cultura y arte de Latinoamérica. Caribel Herrera, número 12, tercero de secundaria. Primero comencemos con los antecedentes precolombinos. El arte indígena o precolombino, correspondiente a las culturas mayas, aztecas, incas, taínas y aquellas de larga permanencia, previas al descubrimiento de América, cuyo fin primordial estuvo a servicio de la Iglesia. Etapa colonial. A pesar de las condiciones de sometimiento que la caracterizaron respecto a las razas negra e india,
la etapa colonial latinoamericana vivió un proceso de mestizaje y de sincretismo cultural profundo y prolongado, que dio como resultado el crisol de razas que es hoy América Latina. El arte colonial en las regiones colonizadas por los españoles tuvo características que las pudo distinguir con facilidad de su equivalente europeo. Con torno a lo ocurrido en los países colonizados por los portugueses, como Brasil, quienes desarrollaron un estilo colonial basado en fuentes fundamentalmente europeas. La gesta de independencia. La cultura latinoamericana se encuentra fuertemente arraigada en torno a su gesta independentista. Surge un arte individualista con escenas que van desde el descubrimiento del Nuevo Mundo y su conquista, hasta representaciones locales de carácter social y político. El surrealismo. El surrealismo encontró numerosas afinidades naturales con América Latina. En los años 30 y 40 se formaron grupos surrealistas en Chile, Argentina, Perú y Martinica. Otros datos sobre la cultura latinoamericana. Su diversidad. La principal característica de la cultura latinoamericana, como todo, es su amplia diversidad. Esta diversidad se da prácticamente en todos los ámbitos: el lingüístico, el gastronómico, el racial, el folclórico, etc. Sin embargo, las bases heredadas de la colonia les proveen una unidad en medio de la diferencia, lo cual hace de América Latina uno de los continentes más ricos culturalmente del mundo. Sus lenguas. La lengua predominante de la cultura latinoamericana es la española, con una importante variedad de acentos y variantes dialectales agrupadas principalmente en torno a 5 regiones principales: la caribeña, la andina, la rioplatense, la araucana y la centroamericana. Como podemos ver en este gráfico, hay algunos países en particular, como Haití y Brasil, que hablan otros idiomas como el portugués y el francés. La religión de Latinoamérica. La religión predominante en Latinoamérica es la católica, herencia de las colonias europeas en todos sus países. A esta le sigue la religión evangélica, y otras religiones como la islámica o la judaica se dan en márgenes muy minoritarios. Únicamente en aquellos países con importante presencia aborigen como Bolivia o México sobreviven prácticas y deidades precolombinas, como es el culto a la Madre Tierra. La literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana es quizá una de las artes de la región con mayor éxito en el mundo entero. Algunos de los autores más destacados son Gabriela Mistral, de Chile; Miguel Ángel Asturias, de Guatemala; Pablo Neruda, de Chile; Gabriel García Márquez, de Colombia; Octavio Paz, de México; y Mario Vargas Llosa, de Perú. Muchas gracias.